Hola, mi nombre es Andrés Galvis y vengo a presentarles el siguiente ejercicio acerca de respuesta transitoria. Primero que nada, echémosle un ojo a qué es lo que nos exige. Tenemos el siguiente sistema, un sistema de segundo orden, el cual está retroalimentado en un lazo cerrado. Nos piden que calculemos los siguientes parámetros: tiempo de subida, tiempo pico, sobreimpulso y tiempo de asentamiento. Necesitamos obtener esto mediante la obtención de la ecuación característica de segundo orden, y eso es lo que procedemos a hacer. Procedemos a calcularla. La forma en la que la calculamos es simplemente haciendo lo que va a salir aquí en nuestra K sobre la retroalimentación producto del lazo cerrado, lo cual nos da como producto la ecuación siguiente: 25 sobre S cuadrado más 6 por S más 25. Entonces, una vez nosotros tenemos este tipo de resultados, lo que debemos hacer es primordialmente compararlo con la forma estándar. La forma estándar de una ecuación de un sistema de segundo orden nos dice cuánto va a ser el valor de las variables. De aquí podemos ver ciertas características, como que el valor de W sub n va a ser 5. Y además, teniendo en cuenta el escalar que multiplica al término de primer orden, este 6S, podemos despejar una relación aquí que permita determinar cuánto es el valor de la constante. Eso se realiza aquí a continuación. W sub n va a ser la raíz de 25, o sea 5 por segundo, y la constante zeta va a ser el despeje de esa ecuación que quedábamos ahí, lo cual nos queda un valor de 0.6. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? Lo que sigue a continuación es calcular el tiempo de subida. Solo que en este ejercicio no se usa una fórmula como la que hemos utilizado en clase. Hay un truquito, una forma breve o más sencilla de hacerla, y consiste en utilizar esta ecuación de acá. El tiempo de subida va a ser igual a pi menos un ángulo teta sobre W sub d. Y aquí es donde tengo que explicarle qué es de dónde sale esto. Cuando tenemos un sistema subamortiguado, como podemos ver aquí, el sistema subamortiguado, según la condición que está dada, es por el valor de la constante entre 0 y 1. En nuestro caso, ese valor es 0.6, por tanto, cumple la condición. Entonces tenemos lo siguiente. Miren el siguiente gráfico aquí. Dice que en cuyo caso el sistema sea de segundo orden, podemos obtener nosotros que el tiempo de subida, el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar por primera vez la señal de referencia, está dada por pi menos el ángulo teta. Ese beta de aquí, ese es el ángulo teta del que yo les hablo, sobre W sub d, donde W sub d es este valor de acá. ¿Qué lo quiere decir esto? Bueno, primordialmente nos dice que la distancia que hay del origen de este punto hacia el polo está dada por la relación coseno de beta, lo cual tiene una magnitud de W sub d. Entonces de ahí podemos nosotros obtener una relación la cual nos permite despejar T sub r, no utilizando naturalmente tangente, sino metiendo por simplemente cuánto va a ser el valor de magnitud de ese ángulo. Eso es lo que se utiliza en este caso. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que ver una cosa: ¿cuánto va a ser el valor de ese pi? Bien, va a ser el arco seno del valor de la constante. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se realiza a continuación. Se despeja cuánto es eso: arco seno del valor de la constante zeta. Y W sub d, bueno, W sub d, si lo podemos conocer, simplemente va a ser W sub n más raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Continuando ahí el despeje, dispersando los datos correspondientes, obtenemos que W sub d en total tiene el valor de 4, después de realizar esta operación de aquí. Y nos queda, por tanto, que el tiempo de subida del sistema va a ser 0.55 segundos, tal como obtenemos aquí al final de nuestra operación. Prosiguiendo con los cálculos que necesitamos hacer, necesitamos obtener cuánto es el tiempo pico del sistema. El tiempo pico del sistema simplemente es una ecuación
dada de esta manera. Pi sobre W sub t. En este caso, el t de abajo es 4, por lo cual nos queda 0.785 segundos. Después nos piden que calculemos cuánto es el sobreimpulso. El sobreimpulso está dado por esta ecuación, la cual consiste primordialmente en términos que ya conocemos. Nos piden que calculemos Euler a la menos la constante 0.6 entre la raíz de 1 menos esa constante al cuadrado, lo cual simplemente reemplazando obtenemos 0,095, lo cual llevando a porcentajes nos queda un valor de 9.5 de valor de sobreimpulso en nuestro sistema. Por último, el tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento en este enunciado no especifica en el criterio con el que se quiere trabajar. Yo lo que hice fue asumir arbitrariamente el criterio del 5%. La razón de eso es porque usando este criterio da un valor de 1 exacto, lo cual parece que es lo que debería dar el sistema si se compara con la gráfica que éste produce. Ahora, simplemente obviando eso, para el valor que uno le pidan, simplemente es cambiar este 3 por otro valor que sería el criterio del 2%. Entonces, simplemente la fórmula es 3 sobre la constante zeta dividido entre W sub n, lo cual nos arroja el valor de 1 segundo. Y eso sería todo para este ejercicio. 3. Muy buenas a todos. A continuación vamos a presentar el ejercicio correspondiente al criterio de Root. Ok, cabe resaltar que el criterio de Root tiene una utilidad en el análisis de sistemas de control, porque nos permite establecer si un sistema es estable o no y determinar qué parámetros podemos modificar para evitar la inestabilidad, pero no podemos mejorar la estabilidad. Bueno, en este ejercicio se tiene un sistema de control dado por esta estructura, donde GDS está representado por esta ecuación. En este ejercicio se nos pide calcular los valores de K, los cuales corresponden a los límites de estabilidad del sistema. Bueno, entonces, de la estructura de este punto se tiene que la función de transferencia del sistema completo está dado por esta expresión. Uno más K por GDS. Entonces, se tiene que la ecuación característica del sistema corresponde con el denominador de la función de transferencia del lazo cerrado. Entonces, el lazo cerrado se tiene que 1 más K por GDS es igual a 0. En este caso en específico, se tendría que 1 más K por S más 2 sobre S a la 3 más S al cuadrado más 2S más 3. Entonces, operando se tendría que S a la 3 más S al cuadrado más 2S más 3 más K por S más 2. Esto aquí es igual a 0. Esto es igual a 0. Y en el denominador se tendría que S a la 3 más S cuadrado más 2S más 3. Al pasar este denominador al otro lado, se anularía y por lo tanto se tiene que S a la 3 más S al cuadrado más 2S más 3 más K S más 2 sería igual a 0. Entonces, aplicando aquí distributiva y reagrupando, KS más 2K igual a 0. Ahora sí, reagrupando, se tiene que S a la 3 más S cuadrado más 2 más K por S más 3 más 2K. Listo. Igual a 0. Ahora aquí es donde se aplica el criterio de Root. Para el criterio de Root se ordenan los coeficientes del polinomio en filas y columnas, de acuerdo con este patrón que mostraré. Este es el patrón que seguiremos. Por lo tanto, se tendría que
S a la 3, S a la 2, S a la 1 y S a la 0. Entonces, para seguir el criterio de Root, pues procederemos a llenarlo. Damos cuenta que el primer término es A sub 0. A sub 0 es el que acompaña el exponente de mayor grado de la S. Entonces sería 1. Coloca 1 A sub 0. A sub 1 sería 1, que es el que le sigue, es a la 2. A sub 2 sería 2 más K, que va a la derecha de A sub 0. Abajo de A sub 2 va A sub 3, que sería igual a 2K más 3. Ok, luego de ese viene B1. B1 es igual a ¿qué? A A1 por A2 menos A sub 0 por A sub 3 sobre A1. Entonces, B1 es igual a ¿qué? B1, copiarlo por favor, abajo. B1 sería igual a ¿qué? A 2 más K menos, abre paréntesis, 2K más 3 sobre 1. Ese es el valor de B sub 1. B sub 2 es 0 debido a que no tenemos A sub 4 ni A sub 5. Coloca 0, B sub 2, por favor. C1 es igual a ¿qué? A B1 por A3 menos B2 por A1 sobre B1. Entonces, B2 es 0. Entonces, C1 nos queda igual a ¿qué? A. Copia, por favor. C1. C1 es igual a B1. Déjalo en términos. B1, por favor. No escribas el valor. B1 por A sub 3. Y A sub 3 es igual a 2K más 3. Eso sí, cópialo en paréntesis. Sobre B1. Déjalo también escrito. Entonces tenemos una multiplicación y podemos cancelar B1. Cancelamos B1 y nos damos cuenta que C1 es igual a sub 3, que es 2K más 3. Entonces, siguiendo el criterio de Root, nos dice que para cumplir la estabilidad tenemos que respetar una regla que los términos de la primera columna no debe existir un cambio de signo. Entonces, si nos damos cuenta, los primeros dos términos son constantes, son valores A1 y como son valores constantes mayores que 0, los últimos dos términos deben serlo también mayores que 0. Entonces, para esto, tenemos que realizar dos inecuaciones, si se dan cuenta. Tenemos que copiar las inecuaciones. Por favor. Menos 1 menos K debe ser mayor que 0 y la otra es 2K más 3 debe ser mayor que 0. Bueno, despejando, nos damos cuenta que K debe ser menor que menos 1. Aquí lo que hizo fue multiplicar por menos 1 y por inecuaciones tenemos que cambiar el signo. Cambiar el signo de orientación de la inecuación. En el otro lado nos queda que K debe ser mayor que menos 3 medios. Luego, con estas dos inecuaciones procederemos a dibujar en la recta numérica los valores que puede tomar K. Observemos las dos, son dos restricciones. Entonces, en la recta numérica dibujamos el 0, dibujamos el menos 1 y el menos 1.5. Entonces nos dice que debe ser mayor que menos 1.5, pero debe ser menor a menos 1. Entonces se encuentra en ese intervalo. Por favor, dibujo. Entonces procede a copiar el intervalo que K debe ser mayor a menos 1.5 y menor a menos 1, por favor. Menos 1.5 y a menos 1. Ok. Luego de esto, hemos dado por terminado todo lo que nos dice el criterio de Root, en el cual lo utilizamos para hallar la estabilidad de un sistema de control lineal y utilizamos para hallar qué parámetros podemos controlar para lograr la estabilidad. Buenas. A continuación daremos a conocer la solución del ejercicio propuesto para el tema respuesta en frecuencia. Dado el siguiente sistema, en el cual podemos identificar que g de s es igual a k sobre s cuadrado más 2s más 4, y h de s es igual a 1 sobre s, se nos pide que para k igual a 5 y k igual a 15, debemos hallar margen de fase, margen de ganancia, determinar si el sistema es estable o no, y determinar desde qué valores o hasta qué valores, dependiendo del caso en el que se esté evaluando, los valores de la constante K, el sistema es estable, es decir, se puede garantizar la estabilidad del sistema.
Como primer paso para esta solución, vamos a trabajar con k igual a 5. Entonces, primero se debe hallar la función de transferencia en lazo abierto de nuestro sistema, la cual está compuesta por g de s por h de s. Teniendo esto en cuenta, nos queda esta expresión. Seguidamente calculamos el margen de fase. Primero estandarizamos nuestra función de transferencia en lazo abierto y reemplazamos la variable s por j omega. Entonces, estandarizamos dividiendo tanto numerador como denominador sobre 4. Luego, debemos recordar que el margen de fase es el ángulo que le falta a nuestra función de transferencia en lazo abierto para llegar a menos 180 grados cuando la magnitud de nuestra función de transferencia en lazo abierto es igual a 1 o lo que es lo mismo 0 decibeles. Entonces, teniendo en cuenta esto, miremos que en esta expresión igualamos la magnitud de nuestra función de transferencia en lazo abierto, la igualamos a 1, ¿cierto? Entonces, en esta pequeña gráfica de aquí podemos ver que cuando nuestra magnitud es igual a 1, que es lo mismo que decir que la magnitud es igual a 0 decibeles, encontramos una frecuencia de corte. Y esta frecuencia de corte, aquí proyectando a la gráfica de la fase de nuestro sistema, esta frecuencia de corte nos va a determinar dónde debemos medir nuestro margen de fase, ¿cierto? Entonces, para hallar esta frecuencia de corte, deberíamos pues resolver esta ecuación, igualar la magnitud de esta expresión, igualarla a 1 y despejar omega. Nosotros vamos a utilizar la herramienta computacional MATLAB para realizar este cálculo. Entonces, veamos. Sacamos nuestras frecuencias de corte con la función margin de MATLAB y evaluando nuestro sistema. Entonces, de esta podemos obtener que nuestra frecuencia de corte para la cual necesitamos medir nuestro margen de fase es igual a 1.4428. Vamos a ir anotando. Entonces, esta frecuencia de corte es igual a 1.4428, ¿cierto? Ya teniendo nuestra frecuencia de corte, podemos reemplazar esta frecuencia de corte. A ver, podemos reemplazar, aquí podemos ver que reemplazamos esta frecuencia de corte en esta expresión. Reemplazamos omega CP en esta expresión. Y a lo que obtuvimos un valor de, a ver, de 0, calculando, haciendo uso de la calculadora, 0.8328 menos J 0,5536. Convirtiendo este valor a coordenadas polares, tenemos que esto es igual a 1 ángulo de menos 146.38. Entonces, ya hallamos, ya evaluamos nuestra función de transferencia en lazo abierto en la frecuencia de corte requerida. Entonces, recordemos que el margen de fase se calcula como 180 grados más el ángulo de la función de transferencia en lazo abierto evaluado en la frecuencia de corte en la cual la magnitud de esta función de transferencia se hace 0 decibeles o 1 en magnitud, que eso fue lo que hicimos. Entonces, el ángulo, como ya ubicamos aquí, este ángulo nos dio menos 146.38. Entonces, reemplazando menos 146.38 grados, podemos obtener un margen de fase de 33.64 grados. Ese sería nuestro margen de fases. Luego, para hallar el margen de ganancia, primero recordemos qué es el margen de ganancia. Sabemos que el margen de ganancia es el inverso de la magnitud de nuestra función de transferencia en lazo abierto cuando esta magnitud es igual a menos 180 grados. Entonces, ahora, recordemos que esta fue una de nuestras frecuencias de corte. Ahora, ¿qué tenemos que buscar? Nuestra segunda frecuencia de corte para poder, donde se va a medir nuestro margen de ganancia. Entonces, sabemos que esta frecuencia de corte debe buscarse en la intersección con el eje cuando nuestra función de transferencia, nuestra fase es igual a menos 180 grados. Entonces, esta sería la frecuencia de corte necesaria para, para calcular nuestro margen de ganancia. Nuestro margen de ganancia, ¿cierto? Entonces, como hicimos anteriormente, también nos vamos a MATLAB
Y en MATLAB encontramos que nuestra frecuencia de corte en la cual vamos a medir nuestro margen de ganancia es igual a 2. Entonces, vamos reemplazando aquí, es igual a 2. Reemplazamos en nuestra ecuación omega CG, llamamos omega CG, reemplazamos 2 en esas posiciones y obtenemos un valor de 0,625. Entonces, recordemos cómo se define nuestro margen de ganancia. El margen de ganancia se define como el inverso de esto que obtuvimos aquí. Entonces, vamos a reemplazar nuestro margen de ganancia para hallar nuestro margen de ganancia. Finalmente, nuestro margen de ganancia nos da un valor de 1,6. 1,6. Entonces, ya hallamos nuestro margen de ganancia. Ahora podemos verificar los valores hallados corriendo este pequeño código en MATLAB. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos que esta función margin nos entrega explícitamente nuestro margen de ganancia y nuestro margen de fase. Sin embargo, por motivos explicativos y para que los conceptos queden afianzados, decidimos explicar el cálculo analítico. Entonces, esta función nos entrega nuestro margen de ganancia y nuestro margen de fase, que son estas dos variables. Luego, como queremos nuestro margen de ganancia en decibeles, aplicamos 20 logaritmos en base 10 de nuestro margen de ganancia que está en magnitud. Y seguidamente se calcula el bode de nuestro sistema. Recordemos que el ejercicio, también vamos a subir, recordemos que el ejercicio nos pide determinar desde qué o hasta qué valores de la constante K el sistema es estable. Entonces, esto se calcula, vamos a ver, esto se calcula tomando nuestro margen de ganancia en magnitud, aquí vemos que convertimos lo que está en decibeles a magnitud, y multiplicándolo por nuestra constante K. Eso nos va a dar el valor que necesitamos. Entonces, vamos a correr esta parte del código. Aquí observamos, vamos a ponerlo aquí, aquí observamos el bode para cuando nuestro sistema posee una constante K igual a 5. Entonces podemos observar que efectivamente, verlo de este lado, efectivamente, nuestro margen de fase es igual a 33.6. A ver, aquí a nosotros nos dio 33.64. Y nuestro margen de ganancia es igual a 4.08 decibeles, que es lo que podemos mirar aquí, que es la conversión de lo que nos dio en magnitud a decibeles. Es más, vamos a colocarlo aquí. Esto en decibeles es igual a 4.0824 dB. Correcto. Y finalmente, nuestro sistema, vamos a poder aumentar la K hasta el valor de 8, hasta solo el valor de 8 para garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, este valor, vamos a ponerlo aquí. Entonces, K debe ser menor que 8. Ahora, nos piden determinar si el sistema es estable o no. Entonces, podemos notar cuando un sistema es estable, cuando nuestro margen de ganancia y nuestro margen de fase son positivos. Entonces, como podemos notar aquí, nuestro margen de fase efectivamente es positivo y nuestro margen de ganancia también es positivo. Entonces, podemos decir que para el sistema con K igual a 5, el sistema es estable. Ahora bien, vamos a correr rápidamente la parte del código para cuando nuestro sistema tiene una K igual a 15, que aquí no vamos a detallar pues el cálculo porque es análogo a lo ya realizado para K igual a 5. Entonces, procedamos a ver. Bueno, para este sistema, para este sistema, nuestra frecuencia de corte en la cual necesitamos medir nuestro margen de fase es igual a 2,5816. Y nuestra frecuencia en la cual se mide nuestro margen de ganancia también es igual a 2. Ahora, nuestro margen de fase posee un valor de menos 27.298 grados, ¿cierto? Y nuestro margen de ganancia, bueno, aquí está en decibeles, pongámoslo enseguida en decibeles, menos 5,0
46. ¿Qué es lo más notable que se puede observar de estos valores? Que tanto el margen de ganancia como el margen de fase son negativos. Entonces, lo que desemboca en que nuestro sistema es inestable para cuando K es igual a 15. Aquí podemos ver el diagrama de Bode para este sistema. Veamos nuestras características. Efectivamente, un margen de ganancia de menos 5.46 y efectivamente un margen de fase de menos 27.3. Y aquí podemos ver que el sistema en lazo cerrado es estable. Claro que no, pues porque tanto el margen de ganancia como el margen de fase nos dieron negativos. Finalmente, aquí podemos ver que el sistema será estable desde 8, o sea, tenemos que reducir, tenemos un K de 15, ¿cierto? Entonces hay que reducir, a medida que se va reduciendo ese K y llegamos a 8, desde 8 garantizamos la estabilidad de nuestro sistema, que fue el mismo valor que nos dio en el caso anterior, pero en el caso anterior era hasta 8, o sea, veníamos con un K de 5 y lo aumentamos hasta 8, y en hasta 8 podemos garantizar que nuestro sistema será estable. Finalmente, aquí podemos hacer una comparación, a ver, veamos, una comparación de ambos sistemas. A ver, un momento. Ok, estaba esto conectado. Podemos hacer una comparación de ambos sistemas. La figura 3, exacto. Entonces, veamos las características de nuestros sistemas. Como podemos ver, para el sistema G1, que es con K igual a 5, nuestro sistema es estable y presenta las mismas características anteriormente mencionadas. Y para el sistema con K igual a 15, el sistema no es estable y también se presentan las características anteriormente mencionadas. Podemos ver que el margen de fase de ambos sistemas, la frecuencia de corte a la cual se miden estos márgenes de fase, pues vemos que se trasladó. Se traslada a medida que se va cambiando el K. Entonces, esa fue toda la explicación de este punto. Espero que haya quedado claro todo, pues todo el proceso. Muchas gracias. Hasta pronto.